Hola hermanos, División de Guerra, Dios les bendiga, les guarde, les proteja. Aquí nuevamente los pastores Katy y Fernando para traer una nueva cápsula de sabiduría, esperando que este inicio de semana sea agradable a ustedes, que todo lo que hagan sea para bendecir el nombre del Señor. Vamos a iniciar poniendo en las manos de Dios este tiempo precioso que Él nos permite compartir con cada uno de ustedes. Padre, bendito sea tu nombre. Te damos gracias porque tu misericordia ha sido nueva esta mañana, porque tú nos has bendecido, Señor, con gran bendición. Gracias por toda la provisión, gracias porque nos has bendecido, Señor, físicamente y principalmente espiritualmente, porque venir a tu presencia cada día, Señor, es de gran gozo para nuestra vida. Ponemos esta palabra delante de ti, Señor, para que todo aquel que la oiga, Señor, la haga, sea más para Él un hacer que un oír. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Buenos días. Esperamos se encuentren muy bien en todas sus áreas, que hoy sea un día especial para ustedes y queremos compartir con ustedes esta palabra, esta cápsula de sabiduría, como le llama mi esposo, a esta pequeña enseñanza que el Señor nos ha regalado para que hoy la hagamos parte nuestra. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta la encontramos en Cartas a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 1 al 16. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Tiene como título La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es palabra del Señor. Y la palabra del Señor es viva, es eficaz y es lo mejor de lo mejor. Es lo que nos hace crecer y avanzar en la unidad del Espíritu Santo. Vemos aquí que el Señor nos habla a través de Pablo y nos dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ningún ser humano puede crear la unidad en el Espíritu. Los Efesios
como les dice Pablo, debían conservar la unidad no mediante las fuerzas u organizaciones humanas, sino viviendo de una manera digna al llamamiento que han recibido y a ser fieles a la verdad y llevando el paso que el Espíritu Santo ha trazado. Solícitos, dice Pablo, en guardar la unidad de la paz. Nosotros tenemos que ser pacificadores en todo tiempo y en todo lugar, porque dice que fuimos llamados en un solo cuerpo y en un solo espíritu. El cuerpo del ser humano en sí no puede andar un brazo en Marte y el otro brazo en el Sol, ¿verdad? Tienen que andar un cuerpo caminando juntos. Eso es lo que se refiere Pablo. Pablo se refiere a que usted y yo debemos de caminar juntos en armonía, en paz, haciendo la obra perfecta y redentora que solo Jesucristo nos puede llevar a hacer, porque Él es la cabeza y la cabeza es la pensante. En la cabeza está el cerebro, están nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz y nuestra boca. En la cabeza están parte de las emociones que a veces nos traicionan. Y dice, como fuisteis llamados también en una misma vocación, en una fe y en un bautismo. Nosotros tenemos la fe que Jesucristo es el Señor y que seremos redimidos a través de su sangre perfecta derramada en la cruz del Calvario, que somos redimidos a través del amor en el sacrificio de la cruz. Y dice Pablo en el verso 5, un Señor, una fe y un bautismo. La confesión que hay un solo Señor es esencial. Usted y yo lo tenemos que confesar y creer que solo hay un Señor y que no hay otro Dios. Solo el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el que se entregó por amor a ti y a mí. Es el mismo Dios hecho carne, hecho hombre, para que tú y yo fuésemos llamados hijos del Dios eterno. Vemos que esto es esencial para la fe y la unidad cristiana. 1. Dice un Señor. La obra de la redención de Cristo es perfecta y suficiente. Y no se necesita otro mediador para salvarnos. Jesucristo es suficiente para que toda la humanidad que en Él crea y lo acepte como Señor y Salvador y lo reconozca delante de los hombres y por la fe puesta en Él, seamos salvos. 2. Un Señor significa que profesar igual o mayor lealtad a cualquier otra autoridad diferente a Dios es como separarse del señorío de Cristo. La vida la encontramos solo en Él. Veamos el verso 13. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Hasta que todos lleguemos. Pero el ser humano se ha enfocado tanto en querer ser Él, el artífice de todo aplauso, que se le ha perdido el enfoque que Fernando y yo tenemos que caminar juntos para poder hacer lo que el Señor nos ha demandado hacer. Que Fernando, Katia, los pastores de Unción de Guerra deben de caminar juntos para enfocarse en el llamado que Dios hizo a la congregación Unción de Guerra. Que Fernando, Katia y los pastores unidos con el pueblo que Dios nos ha dado, tenemos que enfocarnos en hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Dice, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo tengo que tener fe
en el Hijo de Dios, pero tengo que conocer a Jesucristo para poder hacer lo que Él me está demandando a hacer. El Señor ha llamado a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y dice a otros pastores y maestros. Tú y yo que fuimos llamados a pastorear, tenemos que enseñar el amor de Jesucristo. Crecer en la gracia, avanzando hacia una madurez espiritual, porque cuando nacemos como niños, espiritualmente también. Nacemos como niños y tenemos que ir creciendo, avanzando y madurando hasta que lleguemos a la plenitud del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Jesucristo. No hay otro varón perfecto, solo Él es el varón perfecto. 3. No ser como niños que aceptan todo lo que se les dice, que viven de doctrinas falsas, que si hoy por aquí dicen una cosa, me voy para esta otra doctrina porque me conviene más, me voy para este lugar porque es que me soban la espalda y me dicen lo que yo quiero escuchar. Y no, Pablo nos está diciendo que tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que hablar como Jesucristo habla. Tenemos que ser imitadores de Cristo, no dejarnos envolver por enseñanzas de mentira. No ir tras falsos maestros. 4. Vivir en justicia y santidad. Qué difícil es vivir justamente y en santidad, pero no es imposible. Si nosotros conocemos al hacedor del evangelio, vamos a vivir en justicia y en santidad, doblegando nuestra carne, doblegando nuestro propio yo y avanzando en Cristo Jesús. El verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, con cualquier viento de doctrina. No seamos inestables. La inestabilidad es un arma utilizada por el enemigo para que usted y yo no alcancemos la plenitud en Cristo Jesús. Los inestables son engañados fácilmente. Debemos sostener y defender la verdad del evangelio. Debemos sostener que Cristo es ese amor, que no hay otro amor más perfecto que Jesucristo. Y en la Escritura tenemos todo el amor de Jesús. Y para ir concluyendo mi parte, leemos el capítulo 15 que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Unidad en la fe debe basarse en el amor activo que procura resolver problemas y reconciliar diferencias por lealtad y obediencia mutua a Cristo Jesús y a su santa palabra. Seamos fieles a Cristo y a sus enseñanzas, para que quien es el cuerpo, la iglesia que es el cuerpo, podamos, según dice el verso 16, estar unidos todos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Para mover la muñeca, yo necesito que esta parte y esta parte se ayuden mutuamente. ¿Cuánto más usted y yo nos tenemos que ayudar mutuamente para avanzar en el llamado que el Señor nos está dando? Ahora vamos a escuchar lo que tiene mi esposo. Amén. Pablo nos dice, caminar como es digno de Dios debe ser con toda humildad y mansedumbre, olvidándonos nosotros, o sea, de la carne, y siendo felices al caminar con Cristo, y soportándonos los unos a los otros, depositar nuestra fe en lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Y aquí hay una palabra con la cual yo he hablado mucho y es humildad. Siempre he dicho que el hombre, el varón, que pierde la humildad lo pierde todo. Una de las enseñanzas más grandes que nos da el Señor en su palabra es la humildad, y a través de ella usted puede dar un gran testimonio como hijo de Dios. Ser humilde representa al cristiano.
El cristiano debe ser humilde, toda prepotencia, toda altivez y toda vanagloria tiene que caer. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y su palabra nos dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y usted y yo fuimos hechos nuevos totalmente. Ya aquel orgullo, aquella vanidad no puede existir en usted y yo para poder proclamar el nombre de Cristo con toda seguridad. Demos gracias a Dios por la gracia que nos ha dado y a los dones. Esto es muy importante, que podamos discernir cuál o cuáles nos ha dado el Señor para la edificación de su pueblo. Hoy yo te pregunto, ¿has pensado cuál es tu don? Y si ya lo tienes claro, ¿por qué no lo estás desarrollando? Tal vez penses, ahora en este tiempo la iglesia está cerrada, no podemos congregarnos, pero si decides como evangelista a enviar un mensaje a aquellos a los que el Señor te ponga en el corazón, vas a ver lo que el Señor tiene a través de ti. Si el Señor te ha preparado como maestro, agarra esa computadora y empieza a hacer una enseñanza y envíala a aquellas personas también a las que el Señor te ponga. Porque así como decía mi esposa, somos una parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros fuimos enviados con un propósito fundamental para su iglesia. No sé si lo que el Señor te ha dado es el don de la facilidad de la música. Sigue preparándote porque vendrán tiempos en los que serás deleitando a un pueblo total en la presencia de Dios a través de tu canto, a través de tocar un instrumento. No te detengas porque los dones que Él te dio son para edificación de la iglesia. Nos hace un serio llamado a tener claro lo que nos dice la palabra y que ninguna falsa doctrina nos mueva, recordando que el hombre ha inventado un montón de mentiras y muchos han caído en estas, desviándonos del plan de Dios. Nos llama a proclamar el evangelio con amor, y esta base del amor, esta enseñanza es la base fundamental de toda la palabra, el amor, porque por amor fue que el Señor murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando nosotros definimos hacer lo que el Señor ha puesto a desarrollar para la edificación de su pueblo y lo hacemos con el amor de Dios, vas a ver cosas extraordinarias. Nosotros creemos que la base de todo es el amor. Dice la palabra que si no tienes amor no tienes nada, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros amamos a Cristo y amamos su obra, vamos a ser competentes a lo que Él nos envió a hacer en su iglesia. La base fundamental de esta palabra es edificar el cuerpo de Cristo y obviamente basados en el amor fraternal. Él nos ha llamado a, por medio del amor, atraer a muchos que por muchos motivos no han llegado o se han apartado. Esas personas que se han apartado tal vez fue porque fueron maltratados en una iglesia, tal vez fueron maltratados por una persona que se dice muy lleno de Cristo, pero su testimonio no fue el mejor para con esa persona. Pero si el Señor te ha puesto en tu corazón esa persona, es porque Él lo quiere traer de regreso para que se reconcilie con Él. Yo te invito a empezar a mover esos dones benditos y poderosos que Dios te dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Qué hermosa palabra nos regala el Señor para el día de hoy. Permanecer en la unidad del Espíritu Santo. Y cuando permanecemos adheridos a Cristo Jesús, esa unidad comienza a florecer y se acaba la murmuración. Se acaba la palabrería de estar comentando entre los suyos, entre los amigos, las cosas que son equívocas, que no nos dejan avanzar. Así que hoy entreguémosle al Señor todo nuestro ser para hacer una unidad completa en Él. Amado Padre Celestial, justo y verdadero, Señor Dios, Rey soberano, tú que eres la rosa de Sarón, tú que eres la unidad perfecta, tú que eres el Paráclito, tú que eres lo bueno, lo santo, lo perfecto, tú que eres todo, Señor. Ven y ayúdanos a avanzar en ti, en esa unidad del Espíritu Santo. Queremos, Señor, caminar conforme a tu bendición, caminar conforme a tu voluntad. Queremos ser uno en ti, Señor, porque así dice tu palabra. Padre, que ellos sean uno
como nosotros somos uno. Señor, tenemos que ser uno en ti, como tú y el Padre son uno, Señor. Tenemos que caminar en tu dirección y en tu perfección para no errar. Señor, perdónanos por ser egoístas. Perdónanos, Señor, por querer pensar en solo lo mío, en lo que me conviene, en lo que me es útil. Y tal vez hemos dejado de lado, Señor, a nuestros semejantes. O hemos despreciado a un siervo, a una sierva, porque no es semejante o no se acopla a nosotros. Y no hemos podido acoplarnos nosotros a Él. Señor, enséñanos a amar. Enséñanos a amar como tú nos enseñaste a amar, Señor, porque tú nos enseñaste a amar allá en la cruz, en el Gólgota, en aquel madero, para que tu presencia fuese visible en nosotros. Hoy, Señor, que esa presencia visible se haga un aroma perfecto en todo tu cuerpo, para que seamos un círculo de perfección en ti y podamos avanzar según tú lo hayas proyectado, Señor. Queremos ser un solo cuerpo, en unidad con el Espíritu Santo, sabiendo que la cabeza es el amado Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro pronto auxilio. Gracias, amado Padre Celestial, Elohim, nuestro Señor. Gracias, gracias por tanto amor. Y ahora, Padre, nosotros te pedimos que nos bendigas y que tu bendición venga a nuestras vidas y a las vidas de tus hijos donde se encuentren. Y que la bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Y que reciban un shalom en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Buen día.